Doctor López Rossetti, buenas tardes. Hola, bienvenido. María. ¿Cómo estás? Rolo, Tato, Tommy. Dani. Hola, Doc. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Doc? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, una alegría tenerte. Sé que tenés novedades con tu voluntariado para la vacuna de Cancino, ¿no? Sí, es todo un tema, son cosas que creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Como sabés, yo me integré voluntariamente al estudio de la vacuna Cancino. La vacuna Cancino es de un consorcio chino-canadiense, CAN viene de Canadá, que se inició el año pasado. Me inoculé el año pasado. 3 semanas después, en el momento no tuve síntomas, 3 semanas después tuve un día de un cansancio importante, un día y medio como mucho, y no más, es lo único que tuve. Y ya la semana que viene me toca vacunarme en el hospital con la Sputnik, como todos los médicos, como médico hospitalario. ¿Y entonces podés? Y claro, entonces necesariamente me tenía que medir anticuerpos, Tato. Ajá. Porque ahí viene todo un debate. Y me medía anticuerpos, lo que se escucha habitualmente como titular anticuerpos. Por eso vamos a escuchar que todo el mundo, los médicos, dicen títulos de anticuerpos. Cuando escuchen la palabra títulos, es lo mismo que decir cantidad de anticuerpos. Entonces tuve que medirme la cantidad de anticuerpos en sangre y me dieron altos. Es decir, lo que me inocularon fue la vacuna, me dieron muy altos. Y lo que ahí se abren dos temas. El primero, que entonces, siendo tan reciente, Tato, el fenómeno de mi inoculación, que yo ya sé hoy que es vacuna, porque Para no vos, ¿cuándo fue que te diste la vacuna? El 17 de diciembre del año, el año pasado, en diciembre, a mediados de diciembre. Con lo cual, yo no me lo iba a hacer, pero ahora que me tenía que vacunar en el hospital, era necesario saber si tenía anticuerpos o no, porque en ese caso podría haberse contraindicado o no, y ahí se abre el debate científico que no está dilucidado, si me tenía que vacunar o no con la primera dosis hospitalaria en mi hospital en San Isidro con la Sputnik. Es que en realidad si ya estás protegido. Ya está, exactamente. Y como la cantidad de anticuerpos es alta, o sea, la respuesta fue inmunológicamente muy buena, una situación similar a la de María con Pfizer, como fue muy buena, no estaría indicado en este momento aplicarme ninguna de las dos componentes de la Sputnik. La pregunta se puede abrir hacia más adelante, cuando yo como médico sepa que a lo mejor voy perdiendo anticuerpos, y ahí puede haber una pregunta. ¿Me puedo vacunar con alguna otra vacuna, incluso que sea de 2 dosis o de 2 componentes y aplicarme uno solo? Vos decís sí que se puede cambiar de vacuna a mitad de camino, digamos. Claro, ahí viene la discusión. Es decir, esto no está, Tato, dilucidado. Sí. La tradición infectológica diría, vamos a suponer un ejercicio. El hecho concreto es que yo me metí voluntariamente en un estudio de investigación. Lo que me administraron no fue placebo, sino vacuna, y me entero necesariamente porque me iban a vacunar en mi hospital la semana próxima. Llegada a esa situación, tenía que medir si tenía anticuerpos. Al tener, y esta cantidad de anticuerpos, altos, no importa cuántos, buena respuesta, no debería darme ese primer componente de la Sputnik. Claro. La pregunta es, más adelante, no lo sé, porque es un camino de ida, esto no se sabe en el mundo. Supongamos que yo me vuelvo a medir anticuerpos dentro de 6 meses, 8 meses o un año, y tengo buena cantidad de anticuerpos, se aplicaría la misma o no, el mismo criterio de este momento, no te vacunes con nada. Sin embargo, las normas generales en infectología dicen que una segunda dosis de algo que contenga inmunológicamente, en este caso, información genética del coronavirus, si uno ya tiene formación de anticuerpos y hay células de memoria en mi cuerpo que reconocen a esa nueva inyección, a esa nueva vacuna, como también un pedacito de coronavirus, lo que va a suceder es que funciona como refuerzo o booster, con lo cual haría un nuevo pico de anticuerpos después de la segunda inoculación de ese pedacito de información de coronavirus. Y lo que vos decís, Tato, ¿podría ser cualquier vacuna distinta? Es lo que no está dilucidado. En este caso, como la de Cancino es de un vector viral, viste que tiene que es como un adenovirus de resfrío,
y en realidad las de Sputnik también son 2 adenovirus de resfrío. Se supone que sí, que me podría dar una segunda aplicación de una marca, por decirlo así para entendernos todos, de una vacuna de otra marca, con otro adenovirus, podría funcionar adecuadamente como refuerzo o booster para volver a elevar la cantidad de anticuerpos. Claro. Eso lo sabremos con el tiempo. Claro, vos, ¿cuándo ahora tenés fecha para volver a controlarte en el contexto de esta investigación en la que participaste? En realidad, esto seguramente yo ocupo un lugar particular porque soy médico. Esto iba a durar 54 semanas. Entonces esto ahora, digamos, en mi caso particular, se vicia la muestra. Entonces, yo entré en una condición que era inesperada, si llegaba o no vacuna y en qué condición y si llegaba a mi hospital. Y como evidentemente hay, y soy personal de salud y trabajo en el hospital, tengo disponible la vacuna. Pero tampoco me la iba a aplicar porque no corresponde o porque inmunológicamente no corresponde tampoco. No, y ahora que la use otro que la claro, necesite, vale, obviamente, ese es el punto. Sí, la realidad es que cuando entre 30 y 60 días, y yo estoy más de esos 30 a 60 días, se podría dar un booster. Pero bueno, yo no lo voy a hacer. Che, Dani, ¿y esa vacuna que de la canadiense y China? Sí, China. ¿Qué se sabe? Sí. Obviamente acá no va a llegar, ¿o sí? Acá van a llegar... Bueno, a la larga van a llegar todas, digo, van a llegar, en los próximos meses. Tu pregunta es buena, no, esta es una de las varias que ya están, y ahora están cerrando lo que se llama estudio interino. Toda esa discusión que se decía de casi todas las vacunas, que había estudios interinos, y que llegaban al público general en todo el mundo, primero a través de publicaciones de prensa de los laboratorios farmacéuticos productores, y después llegaban a las revistas científicas, como terminó llegando finalmente la de Sputnik en The Lancet. Ahora están cerrando el primer estudio interino de CanSino. Yo calculo que en no mucho tiempo tendrán el estudio de fase 3 terminado. Lo que acá interesaba particularmente por las características de la vacuna era, por supuesto, si hay inmunogenicidad, si forma anticuerpos, pero lo que les interesaba particularmente con este adenovirus es si tenía y qué efectos adversos. Claro. Entonces, eso es lo que ya interinamente en estos días el laboratorio va a tener. Claro. Eso no hay duda. Doc, otro tema, pero relacionado con lo mismo, que es el COVID. Ahora se está hablando de que hay que usar doble barbijo para estar realmente bien protegido. ¿Cómo es el tema? ¿Por qué estábamos tan tranquilos con el barbijo y ahora resulta que no? En realidad, el barbijo sirve. ¿Te acordás que al principio, María, no se recomendaba el barbijo? Después se recomendó solamente a los enfermos. Después se notó que en los países asiáticos que usaron barbijos, los resultados eran mucho mejor. Incluso que los usaban culturalmente, como te acordás que era Corea, países asiáticos. Hoy sabemos que sí hay que usarlo y no hace falta más que ver televisión y ver todas las partes del mundo con utilización de barbijos. Término que a mí me gusta más que el de tapabocas, por lo menos para no confundir que lo que hay que tapar es nada más de la boca. Sí, porque cada vez veo más gente que deja la nariz afuera del barbijo. Sí, dejan la nariz afuera. Se está usando el barbijo como antes se usaba el casco en el codo. Claro. En lugar de proteger el cerebro, se protegía el codo, el hueso. Totalmente. Bueno, lo están usando, yo diría mucho, cuando veo tanto eso, parece que es un uso legal, para que nadie le llame la atención. Exacto. Pero la verdad que con la nariz afuera no sirve. Así de simple. Entonces, a mí me gusta el término barbijo, pero bueno, no importa. Estamos hablando de lo mismo. Pero correctamente ese barbijo debe cubrir nariz, boca, mentón, y en los costados debe estar ajustado. Obviamente, cuanto menos partículas pasen, María, a través de esa tela, a través de ese barbijo, mejor. Y hay barbijos que tienen más o menos eficiencia. Vamos a empezar por los de menos eficiencia. Y un barbijo casero de tela común cualquiera, y a lo mejor tiene una eficiencia del 20%, 30%. Nada más. Nada más, el 40% depende la tela. Depende la tela. La mejor tela es la que es de algodón. Sí. Y si vos al algodón lo haces de 2 capas y en el medio pones un papel de filtro,
como los que son para filtrar café, sí, o los papeles que son para limpiar una mesa, tipo servilletitas, qué sé yo, configurás un barbijo, digamos entre comillas, casero, de 2 capas de algodón, con papel intercambiable todos los días, eso configura una muy buena defensa, es discutible cuánto, sí. pero una muy buena defensa de un barbijo de producción casera, digamos a nivel mundial. No sé Ajá. si me explico. Sí, sí, sí. Pero obviamente no es lo mismo que un barbijo de fabricación industrial de orden médico. Ujú. Y ahí tenés distintas categorías de barbijo. Ahí está. Hay unos barbijos que los que usan los médicos que son finitos, bien finitos, no sé cómo se llama la tela, pero son los que usan en el quirófano siempre. Sí, o los son que han usado se llaman siempre. de friselina. Ajá. Y son los barbijos quirúrgicos, Sí. son los que se ven en las operaciones, los que Exacto. se ven en la tele, en cualquier película, son descartables, duran Sí. horas nada más, Claro. y ese barbijo se inventó para el cirujano al operar y hablar no elimine gérmenes que caigan en la herida del paciente. Ajá. Fíjate qué claro el uso del barbijo. Sí. Ese barbijo es muy bueno y es eficiente. Ahora, lo que se recomienda para este virus es o bien utilizar 2 de esos barbijos comunes de friselina, o los llamados quirúrgicos, o un barbijo de tela que cubre al barbijo quirúrgico, es decir, un doble barbijo. Ajá. Y después, en una escala de mayor bioseguridad, están los llamados genéricamente N95. Ay, sí. La palabra, el número 95 implica que retienen el 95% de las partículas. Claro. Y los N95 típicos son los americanos, de una marca, no importa, pero hay de todas fabricaciones del mundo. Algunos dicen N95, otros dicen KN95. Ujú. Obviamente son más caros. Pero ese es digamos, toda la escala que podemos decir rápidamente de la producción de barbijos. Lo que yo diría es que porque obviamente lo ideal, si vos me decís, Doc, ¿qué habría que hacer? Y todo el mundo tendría que tener un N95. Claro. Pero el precio de un N95 para una familia tipo en un país pobre como el nuestro, y esta es la realidad, Es inviable, claro. en una familia no lo podría pagar. ¿Cuánto vale un N95? Bueno, no sé justo, pero un N95 lo deberían googlear. Lo pueden googlear, hay muchos de fabricación ya chinas y qué sé yo, Ajá. pero deben estar, habría que sacar la cuenta, pero porque vienen en envases de 10 o de a 20. Ajá. Si está Tommy ahí, que rápido como una Sí, luz sí. se puede Por empezar a 50, buscar. a ver, en Mercado Libre, digo, Sí, digamos, sí. está... Sí, busca algo que diga KN95 Exactamente. o N95. Por 50 unidades, porque viene todo la caja con 50 unidades, casi 5.000 pesos, 4.800 pesos. O sea que cada uno 100 costaría mangos. ¿cuánto? 100 100 pesos. pesos no es tanto entonces. Y pero lo tenés que... Tienes que comprarlo, la caja de 50. ¿Cuánto dura cada uno? No, Bueno, ese dura. ahí viene otro tema de discusión que ya es mucho más finito como para una columna de radio, pero sí, te podría decir, Tato, que tenés razón. ¿Cuánto dura un N95? Depende la tasa de uso y depende quién lo use, cuántas horas. Se estima, y hay números diversos, que puede durar entre 20 y 40 horas semanales, algunos dicen más, y otros a nivel de terapia intensiva sostienen que se puede usar 8 o 12 horas y no más. Ujú. Para un uso civil, posiblemente uno puede interpretar que puede estar entre las 20 y 40 horas semanales, Ujú. lo que es probable que a uso civil una persona gaste un barbijo o 2 por semana. Ajá. Si yo traslado esa cuenta a una familia tipo Argentina, Son es 1000 caro. 1000 mangos por semana. Claro, o sea, Es es mucho. caro. Entonces, Sí, sí. ahora digo, la medicina y la ciencia es una cosa, salud pública es otra, es aplicación de ciencia para beneficio de la gente. Claro. Digo, bueno, si yo no tengo N95 para todo el mundo, porque creo que no debe haber para todo el Claro, mundo ni porque en Alemania. ese es otro gran tema. ¿Ahí se consiguen los N95? Mira, la historia es que cuando las empresas se ponen a producir, vos acordate, cuando esto empezó, yo no recuerdo, pero más o menos, Tommy puede buscar ahí y divertirse un rato, Sí, Doc. pero yo creo que a lo mejor, estoy diciendo casi cualquier número, a lo mejor un barbijo costaba a principio del año pasado 3 pesos, estoy diciendo un número que creo que es por ahí, y a lo mejor aumentó a 15 o 20 en menos de un mes. Ujú. ¿Por qué? Porque no había.
Y hoy prácticamente estamos hablando incluso de N95 de distintos tipos, más baratos que en ese momento porque hay producción de escala, tanto materia prima como producción industrial del producto. Entonces son más accesibles. Pero yo diría, para quien nos está escuchando, bueno, entonces, ¿con qué realidad me encuentro? Yo me encuentro con que socialmente y extendidamente hablando, si una persona usa un barbijo doble de tela de algodón, que en el medio tenga papel y que esté bien comprimido a la cara, es decir, que no tenga ventilación por fuera de donde corresponde y cubra nariz, boca y mentón, es razonable desde el punto de vista de la salud pública para nuestro país y para la mayoría de los países del mundo. No sé si soy claro en ese punto, María. Sos claro, y la verdad es que esto se había dicho también desde un principio, ¿no? Las dos capas y el papel en el medio, la servilleta en el medio, hace mucho que se venía diciendo. Sí, con lo cual volvemos un poco a lo que fue los orígenes. Claro, después la gente se fue relajando y... Sí, y que te digo algo, María, ya que usamos esa palabra que me parece muy precisa porque creo que vos acabás de describir una conducta social actual. Sí. Yo aprovecho esta columna para decir lo siguiente. Al virus le estamos ganando. Y le vamos a ganar, va a ganar fuertemente en este año. Acá y en otras partes del mundo. Ahora, hoy estamos casi igual que en diciembre del año pasado. Ajá. Con lo cual, formalmente, que es mi rol en una columna de medicina en Encendidos, es decir, que la gente se cuide. Y que particularmente, quien me esté escuchando y sea adulto mayor, sobre todo si tiene alguna enfermedad crónica agregada, o joven con enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, insuficiencia renal, deficiencias inmunológicas, problemas respiratorios crónicos, etcétera, que se cuide razonablemente. Barbijo, 3 capas, distancia social, aire libre, aireación en lugares cerrados, ventanas abiertas, lavado de manos. Eso sí sirve hoy y se probó. Y si tenemos esa suerte y nos cuidamos un poco, la vacuna nos va a ir alcanzando y va a haber cada vez más de anticuerpos en la Argentina y en un momento el virus se va a conformar, excepto que mute mucho antes, que esperemos que no, se va a conformar en alguna de las enfermedades de infectología crónica. Bueno, Doc, después la seguimos en tu segunda columna. Muchas gracias. Un saludo a todos.